Como era apenas obvio, el señor presidente de la República respondió la controvertida carta en la que su antiguo canciller Álvaro Leiva pues lo acusa de tener una adicción al consumo de drogas que lo habría llevado a abusar del poder, gobernar mal, estar en manos de funcionarios que lo rodean y lo tienen secuestrado. ¿Qué dijo el presidente, Lisset? En mensajes a través de la red social X, pero también en un discurso cuando se promulgaba la ley Ángel que busca sancionar el maltrato animal, el presidente respondió a su ex canciller Álvaro Leiva y principalmente se refirió a ese viaje a París, en el que según el exfuncionario Petro se perdió durante 2 días por temas relacionados a la droga. A través de sus redes sociales, en uno de los trinos, el presidente dijo que París tiene parques, museos y librerías más interesantes que el escritor y que además tiene hijas y nietas en París muchísimo más interesantes que sentarse a hablar con Álvaro Leiva. Horas más tarde, en medio del discurso en la Plaza de Armas, el presidente se refirió a los señalamientos directos sobre una presunta adicción. Ha dejado la etnia latina pasión, y entre la pasión, el amor, indudablemente nos enamoramos mucho. Voy a decir que somos adictos al amor, a propósito. ¿Por qué se pierde 2 días, compañero? No hay que pensar mucho, pero bueno, no me meto en esas honduras. Lo que pasa es que el escritor ya no puede hacer eso, entonces. También negó que consuma alcohol, esto por razones de salud. Pero médicos cubanos dijeron que tenía cáncer y los de la Santa Fe gastritis me operaron y efectivamente el caballo detectó mi enfermedad. Por eso todos esos trinos que andan por ahí, que me ando borracho, pues no puedo emborracharme, desgraciadamente, porque a mí me gustaba el aguardiente rojo, tapa roja era que decían allá en el Tolima. Me ponen esos tragos y ya de una vez me va ardiendo hasta el alma. Así que no es porque no quiera, es que no puedo. Una de sus hijas, Andrea Petro, quien vivía entonces en la capital francesa, señaló que el presidente estuvo con ella y con sus hijas, abro comillas, en Francia mi papá encontró algo raro en Colombia, tiempo en familia, privacidad y calma. Su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones, culpable de desconectarlo un poco, lo asumo, solo buscábamos una paz que allá no permiten. El presidente secundó este mensaje asegurando en X que se le volvió pecado estar con sus seres queridos, pues gracias a la persecución que ha sufrido, asegura que tiene muy pocas oportunidades de ver a su familia. Lisset, también sobre este particular habló el embajador en Francia, el embajador Prada, a propósito de la carta, del episodio. ¿Qué fue lo que dijo? En medio del revuelo por este trino de Álvaro Leiva, el embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, fue uno de los que acompañó al mandatario en esta gira internacional y salió el paso a esa extensa carta en la que se señala al presidente de una adicción. Prada negó de forma categórica que el presidente hubiera incumplido la agenda oficial o que estuviera estado ausente, según él, sin explicación. Y le puedo dar fe de que hubo un cumplimiento total de la agenda programada oficialmente aquí con distintas autoridades nacionales e internacionales en París. De tal manera que no para nada es cierto ni puede haber alguna duda de que él incumplió algún tipo de compromiso. El exministro del Interior aseguró en entrevista con Red Más que el único momento en el que el presidente no tuvo eventos públicos fue el sábado, cuando él mismo le informó a su equipo que dedicó tiempo a su familia en París. Una agenda privada en la que a nosotros, quienes estábamos acompañándolo a él, nos confirmó que le había dedicado el tiempo a su familia, a las personas con las que tiene una historia y una vida aquí en Francia. Cuando vino ahora recientemente a los Juegos Olímpicos también le dedicó mucho tiempo a su esposa, a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos. Prada también fue enfático en rechazar las insinuaciones de consumo de sustancias. Una característica es que ni en el primer viaje ni en el segundo el presidente se toma un trago, mucho menos consumir algún tipo de sustancia diferente. No, definitivamente no. No podemos dar un testimonio que no corresponda a la verdad. Finalmente se refirió a lo dicho por Álvaro Leiva sobre el presunto seguimiento de la inteligencia francesa al presidente Petro. Dijo que las autoridades de ese país solo se encargan de garantizar la seguridad en los desplazamientos del presidente, más no de seguirlo ni tratar de ubicarlo, como lo mencionó el ex canciller. Lisset, gracias. Pues se atienden las explicaciones del doctor Prada, pero Diana Saray, es que aquí el asunto es que son varias las oportunidades en que han pasado hechos como estos.
Gustavo, es que no es solo la desaparición en París. Mire, le voy a hacer un recuento rápido. Le voy a mencionar 10 episodios en los que el presidente se desapareció sin ninguna razón. Uno de los más polémicos, además del de París, fue sin duda la cumbre del Amazonas, que fue en agosto del 2023. El presidente se desapareció más de un día, no asistió a ningún acto público, no se tomó ni siquiera la foto protocolaria. En ese momento dijo Casa de Nariño que el presidente había atendido virtualmente una denuncia de un supuesto plan del ELN para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa y que por eso había desaparecido durante más de 24 horas. No estuvo en la entrega de títulos de tierra en La Guajira, él llegó a La Guajira, pero recuerde usted que fue cuando dijeron que se había intoxicado y que por eso había desaparecido también más de un día. En el marco de la Asamblea de la ONU en septiembre del 2023, el presidente no llegó a la reunión que tenía con el presidente de Corea del Sur. En ese momento la reunión se reprogramó y se dijo que había sido por el tráfico. No llegó al homenaje al maestro Fernando Botero en su fallecimiento, se le esperaba en el Capitolio para rendirle honores, no llegó, se afirmó que obedecía, que se había reunido en privado con el alto comisionado para la paz para atender un atentado en Jamundí. Tampoco llegó el presidente al encuentro con colombianos en Nueva York en septiembre del 2024, dijo que estaba encerrado ultimando los detalles de su discurso. No apareció tampoco, esa fue una de las más recordadas, a un encuentro de gobierno escucha en Bosa. Ahí se desapareció del 16 al 18 de octubre del 2023. Es la famosa foto de la rodilla. Dijo el presidente que se había caído en la casa de huéspedes y que por eso se había tomado esos 2 días de descanso. No llegó al reconocimiento de tropas en la escuela José María Córdoba ni a la posesión de los ministros de Justicia y de las TIC. No llegó a Bucaramanga tampoco, a otro evento de gobierno escucha. Los 2 hechos que acabo de mencionar ocurrieron un viernes y el presidente apareció la semana siguiente. No llegó al lanzamiento del programa Jóvenes en Paz en Medellín. No llegó al evento de la Corte Suprema de Justicia en Chocó. En ese momento fue cuando dijo Petro que se había ausentado porque estaba muy triste, muy golpeado emocionalmente por la decisión de su hija menor Antonella de dejar Colombia por las amenazas. La silla vacía hizo, usted recuerda, Gustavo, un recuento y son más de 90 los eventos en los que el presidente Petro simplemente desaparece y luego aparece sacando alguna de estas excusas. Son las 6:34. Antes de volver con este asunto, hay noticia que tiene que ver con Enrique Vargas Lleras y la disputa que tiene Espinosa con el señor presidente de la República. Sí, Gustavo, el doctor Enrique Vargas Lleras ha solicitado hace algunos minutos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos unas medidas cautelares contra el presidente Petro. El doctor Enrique Vargas Lleras alega que los reiterados ataques y las declaraciones sin fundamento que han afectado su honra y su dignidad, pues los está causando el presidente Petro. Dice él que las declaraciones del presidente carecen de sustento jurídico y probatorio, pero que sí generan recordación pública y una falsa percepción de que se trata de hechos comprobados. Dice también que ha acudido a los mecanismos judiciales en Colombia, pero que ello no ha logrado frenar lo que considera una campaña de agresión y de falsa información. Advierte en su solicitud que las medidas cautelares son urgentes porque el daño a su reputación y a la de su familia se agrava con el tiempo y es cada vez más difícil de revertir. El documento, además, en el que se solicitan las medidas cautelares es un documento extenso. Este es, digamos, un resumen de lo que él ha pedido. Y le quiero añadir algo, Gustavo, que me parece que tiene también todo que ver con estas peleas del presidente Petro con algunos gremios económicos. Hace unas horas, en Corferias decidieron en su junta directiva nombrar como presidente al doctor Jaime Enrique Cabal, que por supuesto, como sabemos, tampoco tiene una buena relación con el presidente Petro. Pero sí, esto está pidiendo el doctor Vargas Lleras a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.